Muy buenas tardes, le damos nuestra más cordial bienvenida a este nuevo momento de ProDynamis, en la búsqueda siempre de la difusión, la promoción, la defensa de nuestros principios y valores, los cuales podemos enunciar en la defensa de la familia, la propiedad privada, todo lo que tiene que ver con la democracia responsable, la libertad, la soberanía. Esos son los temas que nos mueven desde nuestra fundación y en este momento queremos tocar uno de los temas, creo yo, más desafiante para nuestra economía, para que, digamos, siga fortaleciéndose en esta senda del progreso, del bienestar. Y tiene que ver un poco con la informalidad, es una carga muy pesada. A mí siempre incluso me llamaba la atención el hecho de un país con grado de inversión y con niveles altos de informalidad. Parece hasta un contrasentido. Así que en esta oportunidad tenemos aquí a nuestro querido compañero Sebastián Hacha, creo que muy conocido, no creo que requiera más presentación, un estudioso de años ya de este fenómeno, una persona con una trayectoria también profesional, incluso política, muy apreciable en nuestra sociedad, en nuestro país. Así que es el referente sobre este tema, a través de la Fundación Vía Pro Desarrollo, vienen trabajando este tema, estas investigaciones, que también llenan un espacio, digamos, sumamente necesario para nuestro país, cual es generar conocimiento, generar información para el debate serio, no movernos tanto por las emociones o me parece que o creo que. El esfuerzo que están haciendo de la Fundación de Pro Desarrollo en este caso es también encomiable y bueno, y produciendo investigación de calidad ya por muchos años. Entonces, sin más preámbulo, dándole una vez más la bienvenida a todos ustedes a este momento que hemos planificado para ustedes. Bueno, te doy la bienvenida, Sebastián, un gusto que nos podamos ver otra vez. Realmente, un en placer. Este contexto, ¿verdad? Muchas gracias por tu tiempo. Cuando contactamos contigo ya sin ningún problema estuviste dispuesto para conversar un poco esta tarde sobre este tema. Entonces, sin mayores prolegómenos, quisiera empezar contigo yendo directamente al tema. ¿Qué nos dice el último informe sobre economía subterránea, economía informal, que ustedes presentaron, creo que hace semanas, hace 10 días atrás, tuvimos la presentación del 13º informe. 13º ya. Sí, o sea, desde el año 2012 venimos evaluando el fenómeno de la economía subterránea. Entendida esta como todo el conjunto de operaciones que no pasan bajo o por los canales establecidos por las leyes o reglamentos o por la práctica común del comercio. Ahí ya te hago una pregunta así medio. ¿Qué diferencia hay entre informal e ilegal? Es muy interesante eso. Son los dos hemisferios de la economía subterránea. La informalidad, que es susceptible de formalización. Yo estoy importando no sé, algún tipo de producto, sí, bajo el puente. Y un día, bueno, me agarra la policía o me agarra un cargo de conciencia y digo, bueno, voy a empezar a declarar ahora como corresponde. Son una frutita, una hortaliza. Una hortaliza así, ¿verdad? Que ahora está de moda por los últimos acontecimientos y resulta que, bueno, finalmente lo que hacemos es empezamos a pagar los tributos y nos formalizamos. Yo le tengo a la mitad de las personas que trabajan en mi empresa en negro. Entonces, bueno, en realidad lo que hago es formalizarlas y las pongo. Bueno, pero no los tengo con grilletes ni los azoto. Claro, todavía no. Por lo menos todavía no, ¿verdad? Entonces le pago el IPS y así, ¿verdad? Y aquellas que no son susceptibles de formalización, que son las ilegales, que es el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, que parecieran que son cuestiones, sobre todo estas tres últimas que no existen mucho en Paraguay, pero las dos últimas en realidad. Pero el tráfico de armas y drogas hoy en día vemos están enunciados, pero implícitamente en lo que es la política nacional, ¿verdad? O sea, el tema de la narcopolítica es un problema real hoy en día. Es un problema hemisférico, diría también. Un problema de toda América Latina, que hoy por hoy sigue siendo el continente más violento del mundo. El 36,5% de los homicidios se cometen en América Latina. Y seguro que hay una relación directa. Absoluta. Y con la economía informal también, Ahora, o sea, con la economía subterránea. Independiente de eso, hay un parentesco entre los dos. Sí, ¿verdad? sí. Porque digamos que si bien
no es un delito en el fondo, vamos a decir, no sé, para hacer algo aunque sea informal. Sí. Que es todavía cualitativamente diferente de eso que voy a decir, ¿no? Es narcotráfico, pero es informal. Igual yo tengo que largar algún aceite por ahí. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Estos días nuestro tema en Senave explotó ya otra vez. Sí. Es un tema recurrente. Recurrente. Y ahí no estamos hablando de tráfico de armas ni de órganos. Estamos hablando de cosas de consumo cotidiano. Pero al fin y al cabo, independientemente del artículo en cuestión, que sea o no, vamos a decir, formalizable, si vos estás en la economía formal, por defecto estás incumpliendo algún tipo de disposición. Así mismo, generalmente, no siempre son de rango administrativo e inferior, ¿verdad? O si es que están supervisados, están contempladas en las normas, hay una salida que no es precisamente el derecho penal, sino que es más bien el derecho administrativo, como el tema de penas, multas y demás cuestiones, que es una cuestión que ocurre muchísimo con los cuentapropistas, por ejemplo, ¿verdad? El cuentapropista, en una definición que acuñamos con el equipo de Mentu, que es el que se encarga de la parte econométrica, Hugo Roy y su equipo de economistas, es lo que detectamos lo que llamamos la informalidad por subsistencia. Son las personas que trabajan hace 20 años sin parar o hace 30 años sin parar, pero que fueron trabajando como albañiles, después fueron fontaneros, después fueron agricultores porque viajaron a trabajar con la familia en el campo, después volvieron, hicieron macate o se dedican al comercio o cuidan autos. Ahora son lomiteros. Ahora son lomiteros, vino la pandemia, volvieron a tener que hacer delivery, se compraron una moto. Sí. Entonces, esas son personas que ante la pregunta, usted tuvo una relación de trabajo, que es la que te hace el INE cuando hace la encuesta para los índices de desempleo, uno dice no, pero en realidad sí estuvieron trabajando. Claro. Lo que no tuvieron fue la red, porque finalmente, ¿qué es la formalidad? Nosotros llamamos a la formalidad como la red que sostiene el tejido social productivo y que hace que podamos ser más efectivos en nuestra producción y podamos aumentar nuestros niveles de productividad. Es decir, si una persona está enferma y tengo finalmente un sistema social que pueda contener esa discapacidad momentánea, a mí me cuesta cero. Alguien se está encargando de eso. Y lo que nos llamó mucho la atención en el último año, y creo que es muy importante entender, sobre todo para los economistas, pero no tanto, para todos también, es que nuestro método tradicional de medición, en el cual utilizábamos la nomenclatura de desempleo, el índice de transacciones monetarias que da el Banco Central hechas con la demanda de efectivo, que era como el efectivo es el combustible de la economía informal. El dinero en efectivo. Sí. El dinero en efectivo. No significa que toda transacción en efectivo sea informal. Claro. Pero hay una fórmula en donde todas estas transacciones que se hicieron en efectivo se dividen por los impuestos, entonces ahí arroja un número, hay un indicador interesante. Y el tercero, del que quiero hablar muy especialmente, es el tema del consumo de energía eléctrica versus crecimiento del Producto Interno Bruto. En el año 2024 eso se triplica. O sea, obviamente teníamos el consumo de energía eléctrica. Entonces, por las cripto... tenía un desfase. Claro, había un desfase que nosotros dijimos, no nos podemos nosotros... guiar por este número porque vamos a tener una desviación bastante importante en lo que veníamos haciendo desde el año 2012. Entonces pasamos al método MIMIC, que es lo que utilizan los países de América Latina, y que la novedad de este año es que nos empezamos a comparar con los países de la región. Sí, esa es una diferencia interesante del estudio de este año. Y el MIMIC, para recordar, lo que hace es... analiza las causas, que son la pobreza, los índices de corrupción, que son publicados de manera internacional anualmente, por más que puedan ser objetos de sospecha, por lo menos estoy hablando de mi parte, no digo que no haya corrupción en el Paraguay, pero conozco otros países que son bastante más guapos que nosotros también en corrupción. El desempleo, seguimos utilizando impuestos sobre el PIB y el tema de autoempleo. Eso lo metemos en una economía subterránea. Sí. Y finalmente nos salen los indicadores, efectivos sobre depósitos y informalidad laboral. Y coinciden con los propios datos del Banco Central, o sea, aumenta la población
empleada, pero no aumenta la población formal, no aumenta el número de cotizantes de la misma manera, o sea, sigue siendo bajo. Siempre hay un delay ahí. Hay un delay que ya se remonta al 2004 con la reforma tributaria, en donde se bajan los impuestos, se simplifica el sistema tributario, se pasan de 89.000 contribuyentes a casi 1 millón de contribuyentes en 5 años, pero sin embargo sigue habiendo un alto número de informalidad, ¿verdad? O sea, los últimos datos que se hicieron vía Mini en el Paraguay fueron del año 2012 aproximadamente, y hoy nos encontramos nuevamente en un 35,7 de equivalencia al Producto Interno Bruto declarado en el Paraguay. O sea, estos son 15.700 millones de dólares. Ese es el tamaño de la estimación. Esa es la estimación. Sería la economía Exacto. subterránea. Y dentro de esos 15.000 y algo, ¿es posible discernir la parte informal de la parte ilegal? Todavía no. Digo todavía porque en realidad si tuviésemos una mayor cooperación, bueno, estamos logrando. Cuando tengamos, vamos a poner en perspectiva, cuando tengamos una mayor cooperación de las instituciones que pueden ayudarnos a medir, por ejemplo, perdimos ya una gran oportunidad con el censo, consumo de productos básicos de la canasta básica, valga la redundancia, azúcar, yerba mate, leche, panificados. Si nosotros pudiésemos tener eso en un censo, no en nuestra encuesta de hogares, que es súper útil, pero no es lo suficientemente fina como para tener un número que te pueda arrojar ese dato. Podríamos tener, si hubiésemos hecho eso en el año 2022, podríamos haber tenido hoy en día un número cierto del contrabando en esos rubros. ¿Por qué? Porque finalmente si uno tiene el índice de consumo del hogar, uno después compara con su medidor industrial, lo que declara la industria nacional y lo que declara la importación. Claro. Y la diferencia lógicamente va a ser... De algún lado tuvo que sí. venir. Y no vino en una nave extraterrestre. Es muy improbable que haya brotado del suelo o que haya caído del cielo. O sí. de algún o dron. aparecía espontáneamente en la ladera. De algún dron volador que soltó, ¿verdad? Entonces, eso a futuro queremos hacerlo. Yo me acuerdo cuando hablábamos con Julio Fernández, que fue uno de los padres de Julio Fernández fue director de aduana y fue uno de los padres de la tropicalización del método Schneider, ¿verdad? Que es el que utilizábamos antes. Él decía, yo creo que si decimos 50-50 no estaríamos muy alejados del tema, ¿verdad? Lo único que hay en términos probabilísticos está en lo mismo. Está en lo mismo, o sea, es 50-50, ¿verdad? Y creo que era una buena respuesta de un buen econometrista, ¿verdad? Decía, entonces, hagamos la ficción, ¿verdad? Hagamos que, supongamos, redondeemos en 16.000 millones de dólares y hagamos que 800 millones de dólares puedan ser susceptibles de formalización. Quiere decir que estamos perdiendo 8.000 millones de dólares, o sea, susceptibles de formalización, estamos perdiendo por ingresos tributarios 800 millones de dólares, si consideramos que la mitad es informal. Ahora, yo nomás creo también de que más allá de lo que es la recaudación tributaria está todo lo que es la erosión de la institucionalidad. Absolutamente. De hecho, eso sí. Es difícil de medir, pero creo que es un efecto perverso, incluso moralmente hablando. O sea, son conductas que se las toman como naturales. Sí. Encontramos gente diciendo, y en su lógica seguro que así, esos ejemplos que vos decías, gente que se encuentra vendiendo cosas en la esquina, en los semáforos y dice, este es mi trabajo. Claro, ese es su trabajo. Y sobre todo en una sociedad paraguaya cuya capital Asunción es una sociedad de frontera. Y que tenemos básicamente todos quienes hemos nacido y malcriado en la zona de Asunción y sus alrededores, o las 3 ciudades más grandes del país, ¿verdad? Son todas de frontera. Son todas de frontera, ¿verdad? Entonces, el tráfico el comercial con los países limítrofes y con las ciudades, sobre todo porque son economías muy grandes, con el Brasil y con la Argentina, prácticamente es algo que vemos siempre, ¿verdad? O sea, los productos vendiéndose bajo el árbol de la esquina o en el semáforo son cosas que forman parte de nuestro ideario colectivo. De nuestro ideario colectivo. Y cuando hicimos el año pasado la pregunta, que esto fue brutal, ¿verdad? Hicimos la encuesta sobre más de 1.000 casos en la zona de Asunción y el área metropolitana. ¿Por qué las personas compran de Clorinda? Esto
quiero señalar que es una etiqueta, ¿verdad? Comprar de Clorinda significa comprar de contrabando o saber que uno compra directamente de Clorinda o de un local que uno sabe que viene de contrabando. Nos dimos cuenta de que el corte del porcentaje de personas que venden, que compran o realizan este comercio es exactamente igual independientemente a su nivel de ingresos. Ajá. O sea, personas que ganan menos de un salario mínimo, 22%. Personas que están entre un salario mínimo y 10, 21%. Personas que están por encima de 10 salarios mínimos, 20%. O sea, podemos decir sin temor a equivocarnos que un quinto de la población paraguaya compra sin importarle nada que tampoco solamente sea una el precio. cuestión de costo. Claro, porque el costo finalmente es el precio que pagan. No se imputa en el costo, por ejemplo, los riesgos sanitarios que tiene un helado que perdió la cadena de frío. O una carne, cualquiera sea esta, de cordero, de pescado, lo que fuese, que haya perdido una cadena de frío. El de pollo principalmente, el pollo es tremendo, sobre todo en la zona con Brasil, en Ciudad del Este. O sea, este tipo o huevos. Sí, decir que la cosa es transversal. Es absolutamente transversal. O sea, aquí no hay una cuestión, podemos inferir a través de lo que nos demuestra nuestro sistema, incluso educativo, que nos dice personas de mayor poder adquisitivo van a colegios e instituciones privadas donde supuestamente se les educa sobre este tipo de cuestiones. Todo eso muere. Se nivela para abajo, ¿verdad? Quiere decir que de repente, justamente eso, se nivela para abajo y no va asociado, porque siempre pues se escucha también tipo muletilla, que sin el contrabando los pobres se mueren en este país. Sí. Resulta que no es tan así tampoco. Sí, no. No solo los pobres, sí. en este caso. Nosotros en el trabajo que hicimos hay unos cuantos ricos también que... No, de hecho, hay varios ricos que viven de o sea, esto, proporcionalmente ¿verdad? es la misma distribución. Es la misma distribución. Y eso fue muy llamativo y fue muy revelador sobre... personas, pues uno supone que en el quintil más alto deberían encontrarse personas que obren con el ejemplo, entonces uno tiene algún tipo de referencia porque por el nivel de educación que tuvieron, el nivel de instrucción o los años de instrucción que tuvieron, pueden decir, sabes que uno no puede estar comprando leche para niños de la calle. Es dudoso. Exacto. Yo no puedo estar llamando a un delivery para que me traiga una inyección para mi mamá desde Clorinda. Contra la diabetes. Exacto. Pero la realidad es que los trámites burocráticos, la complejidad en el acceso a los servicios públicos ofrecidos por el Paraguay, de salud, de educación, no estoy contando nada nuevo, o sea, estoy contando la historia de la gente que se va a parir a la Argentina. Pues el huevo y la gallina, porque la otra contracara sería, bueno, aquí la base tributaria, no digo en cuanto a porcentuales de impuestos, sino en cantidad de gente que tiene. Y que cuando vos me decís que hay gente de ingresos altos que opta por el contrabando de manera normal, voluntaria y conscientemente. Claro, estamos diciendo de que estoy conspirando justamente contra todo esto, porque ¿de dónde van a venir la manera de sostener el hospital o lo que sea? Viene de los impuestos. O sea, en la medida que nosotros no pagamos y creemos que hacemos el super negocio, bueno, le jodemos a la sociedad. Y allí, exactamente, y allí nos dimos cuenta de algunas cosas de la experiencia en terreno que nos permitió estos últimos 3 años levantar. Por ejemplo, la primera de todas es que nadie quiere ser informal. Sí. Pues le pregunta a la gente y la gente te dice, yo tengo mi RUC. Pero lo que pasa es que... Sí, pero lo que pasa también, ahí podemos ir entrando ya en otro tema. El RUC es uno. Claro. De no sé cuántos registros. Es el primero. Es el primero que nosotros decíamos. ¿Por qué? Y vos te pasás realmente duplicando trámites y registros porque cada entidad pública tiene su propio archivo donde llegó. Sí, que no se hablan entre ellos. Que no se hablan entre ellos. Cuando uno quiere hacerse una idea del conjunto, nadie te puede armar, digamos, algo sólido, tener que ir sector por sector, a ver si te dan. Muchas veces, incluso en la experiencia nuestra, vos también sos asesor de empresas y de inversionistas. Es todo un tema armar un perfil país. No, es realmente una patriada. Creo que lo que ha hecho McKinsey ahora hace poco es bastante interesante porque se pasaron mucho tiempo y le abrieron muchas puertas y es como un indicador que puede llegar a servir como hoja de ruta si alguien quiere hacer las cosas que dicen ahí, ¿verdad? Claro. Pero aquí, por ejemplo, lo que nosotros estamos hablando son cuestiones absolutamente sencillas. El ejemplo ese de McKinsey que yo decía,
es justamente lo típico, por qué tenemos que depender de una consultoría para saber lo que pasa en nuestro propio país. Si yo te digo que, por ejemplo, una persona de Carapaí, de Punta Carapá, perdón, que está aquí en la Chacarita, está a 4 cuadras de la SED, a 400 metros está de la SED, pero ellos no saben de NIT hoy en día. Ellos no saben que, por ejemplo, ellos deberían ser contribuyentes del Resimple, que no es tan simple. Que no es tan nada simple. Entonces, cuando quisimos hacerle a 123 personas, terminamos con 48, no más. ¿Por qué? Porque cuando te Todos dicen... corrieron. El primer problema, si voy a tener RUC, voy a perder el IPS que me da mi hijo, porque mi hijo trabaja en tal empresa. Sí, entonces, cierto. Eso es una resolución, no me hablas. No estamos hablando que nosotros tenemos una reforma constitucional para eso, es una resolución. No, pero el grado de desconexión entre entidades públicas es realmente atroz. Tema de otro estudio. Y cuando nosotros, ¿por qué hablaba yo del RUC? Porque lo que pedía mucho el Banco Central, que ahora, vamos a decir, aflojó bastante las exigencias para tener una cuenta digital, era, pues tener que tener un RUC. Pero si yo me tengo que ir a tener un RUC y me tengo que ir 2 días a la SED, 2 días dejo de pagarle a quién el 37% de los trabajadores en relación de dependencia y el 49% de los cuentapropistas le deben plata, que es el señor usurero. No estamos hablando de préstamo prendario, Shevinú o sea, ese mismo día que yo no estuve recaudando para este señor, mi cuenta ya creció 20%. Sí. Y este señor el día de mañana tampoco le hace muy simpático que yo me vaya a formalizarme, porque sabe que probablemente voy a perder un cliente. Así mismo. No, son temas que van muy ligados uno con otro. Yo quería nomás también dos cositas así que me llaman la atención, eso que vos dijiste. Las principales ciudades nuestras con más movimiento, qué sé yo, están en frontera. Salvo, no sé, algún que otro punto. Pero las 3 principales, vamos a ponerle Pedro Juan, si queremos, están en frontera. ¿Eso hasta qué punto vos pensás es reflejo también de la relativa simplicidad que tenemos en otros aspectos en Paraguay? Porque realmente creo yo que si hacer tipo legislación comparada entre Argentina y Paraguay, entre Paraguay y Brasil, nosotros tenemos una manera de comerciar mucho más sencilla que ellos. Nosotros tenemos un sistema del cual se nutren las economías de los países vecinos, principalmente la brasileña, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, decimos erróneamente, Ciudad del Este vive del contrabando. Digo que es por lo menos inexacto, porque por lo menos el 50% hoy en día ya es economía relacionada al agribusiness. O sea, eso es lo primero que hay que decir. Y lo segundo que hay que decir es, en realidad, gran parte del sur de Brasil vive del subsidio que significa para ellos meter por triangulando productos de consumo masivo en su país. El prohibicionismo en el Brasil es el peor de los daños para la economía paraguaya. Y no ha de ser un motorcito para la informalidad nuestra. Y yo creo que un fuera de borda. Creo que un fuera de borda. Porque informalidad existe aquí y en Finlandia. Y voy a decirlo Finlandia a propósito, porque en la capital de Finlandia, Helsinki, la gente forma fila para ir a comprar. Creo que Estonia está del otro lado. No sé si es la capital de Estonia, pero sé que es al país Estonia. Bebidas alcohólicas todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque en Finlandia, por el frío que hace y las consecuencias que tiene esto sobre las reacciones humanas, está prohibido vender hasta alcohol rectificado en la farmacia, porque la gente compra y toma del frío. Digamos que es por el frío y no porque le gusta, ¿verdad? Por eso será que los finlandeses son todos felices. Sí, son los más felices del mundo. Y sí, ¿cómo puede ser el más feliz del mundo en un país de 10 meses al año no tiene sol? Y yo creo que, como acá se dice, este país en pedo nomás aguanta. Lo que lograron las autoridades finesas es hacer que su gente se vaya. Permitir eso. Vamos, te quería comer, anda a traer todo el alcohol que quieras. Yo no te voy a atajar. Y se van y traen, pero literalmente todo el alcohol. Porque todas las bodegas, acá, imaginémonos, bodega del mundo, baratote, son del Estado en Finlandia.
Y los precios son, lógicamente, Claro, prohibitivos. Claro. Y ese, por ejemplo, es un fenómeno para compararnos nosotros con Finlandia. El tema de la triangulación no es demasiado fácil. Donde hay prohibicionismo, vos vas a tener siempre un escape. Lo que me lleva nomás un poco a que eventualmente la solución de esto tampoco es una cuestión que, por más que Paraguay haga cosas... Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Y yo creo que tenemos que abordar después el tema justamente de toda la papelería para ser formal, entre comillas, que es infernal en Paraguay. No, a pesar de que sigue siendo mejor que en el vecino, igual requerirá un trabajo transnacional, entonces. Requiere un trabajo transnacional porque, por ejemplo, uno dice, lo que pasa es que nosotros, el Brasil tiene la mitad de informalidad que el Paraguay. Pero Brasil tiene una economía que es casi, no sé, 10 veces más, casi 20 veces la economía paraguaya. Entonces, en términos generales, en términos reales, la economía paraguaya es proporcionalmente mucho más informal que la brasileña. Y la brasileña se nutre en gran parte, o sea, la economía formal brasileña se nutre en gran parte de nuestra informalidad, porque ellos finalmente lo que hacen es blanquear su economía a través de procesos como el de la triangulación, o la conocida reexportación de productos. Después vemos México, por ejemplo, un 27% de equivalencia al PIB. Y nosotros decimos, pero México es un país que tiene 100 millones de habitantes, tiene unos más de 1000 kilómetros con frontera con los Estados Unidos. O sea, es más o menos la meca de lo que es el tráfico de drogas y de los carteles. Pero comparado con nuestro 36%, con impuestos bajos, con mediterraneidad, o sea, ¿por qué nosotros seguimos teniendo un 36%? O sea, y aún aceptando de que las economías son muy grandes, el porcentaje para Paraguay sigue siendo demasiado alto. Pero ahí, bueno, hay tal vez causas nuestras propias y otras medio del entorno, como esto que decíamos, porque también Argentina, en términos regulatorios, cuestiones fiscales y qué sé yo, qué pucha, es complicadísimo. Si nosotros, lo que pasa también... Entiendo que, no sé si estoy equivocado, pero un país que tiene como 5 tipos de cambios, yo no entiendo. Bueno, ese es el otro tema. ¿Cuáles son las medidas con las cuales vamos a medir la economía subterránea o vamos a medir la calidad de las instituciones? Es la otra pregunta, ¿verdad? Nosotros tenemos que reducir a este tipo de actividades, que es actividad económica, impuestos, empleabilidad. Pero si nosotros estamos hablando del sistema financiero, nosotros tenemos que la Argentina se llegó a especular que tenía 300.000 millones de dólares bajo el colchón, ¿verdad? Una parte de eso seguro que estaba acá. Y una parte estaba seguro acá, invertido en ladrillo probablemente. Pero sí, hubo un diputado que también se lo agarró aquí con unas bolsitas. Con su colchón. Exactamente. Tenía el colchón a cuesta. Literalmente. Y lo que vemos finalmente que esto impacta en... Siendo medio procas con la pareja y todo. Sí, claro, por eso mismo, el colchón era entero, ¿verdad? O sea, lo que estaba arriba y lo que estaba abajo, ¿verdad? Y allí hay una cuestión que creo que es súper interesante, porque es finalmente como una respuesta a lo que la gente en la base pide, ¿verdad? Y que yo siempre digo, ¿verdad? El tema del cooperativismo colabora muchísimo y podría colaborar más si pudiésemos poner un poco de reglas un poquitito más claras y más laxas al tema de las cooperativas de trabajo y demás. Por ejemplo, el tema, yo quiero ser formal, te dice la gente. ¿Por qué? Porque yo quiero vender mi producto a ña fulana, pero ña fulana ya no paga más en efectivo y no paga más en cheque, paga solamente a través de transferencia. Entonces, ¿qué te van a hacer? Yo quiero tener una billetera electrónica. Ahora están empezando a tener billetera electrónica. Hay que decir, Itaú hizo un producto especial para la gente de la Chacarita. Y realmente el efecto fue asombroso. Desde el punto de acceder a la cuenta básica. Claro, ellos tenían una cuenta básica, pero lo que cambió para ellos, todavía le den plata al usurero, ¿verdad? Pero su mercado se expandió, cuadruplicó, porque su mercado era su barrio nomás. Pero en el momento de que pudieron ellos tener una cuenta básica y pudieron tener, entonces ahí ya le pudieron vender al Lido, por ejemplo. En el Lido está la torta marmolada de la señora que está en la Chacarita. Se acerca entonces el día en que ese chiste de antes que hacíamos va a ser realidad, eso de que el limpiavidrio tenga post.
Es que en algunos lugares nos llegaron a contar que probaron, porque el dueño del post era el dueño de la carnicería que estaba ahí en Mompox, y se fueron ahí a cobrar, pero los otros le echaron al tipo, ¿verdad? Porque se iban solamente a cobrarle a él, ¿verdad? Querían estar solamente con él, ¿verdad? Porque nadie lleva ya prácticamente efectivo en ciertos círculos. Y estamos hablando en ese caso, un caso muy particular, que está la Universidad Católica, sabemos, una universidad privada, donde van la gente a estacionar ahí, ¿verdad? Y el tipo tenía una... rompió el mercado. Eso fue lo que hizo, ¿verdad? Ahora, ahí justamente tenemos otra vez un fenómeno de informalidad, porque ese estacionamiento que los muchachos privatizaron es la calle, claro. Esa es la calle, directamente la calle. Y por eso lo que yo creo que una de las cuestiones que vos mismo habías señalado, el divorcio que existe entre quienes tienen que realizar las políticas de inclusión, las personas que están excluidas, es abismal. Voy a un caso que vos mencionaste de pasar las cooperativas de trabajo, y así como está, es el Ministerio del Trabajo el que menos quiere cooperativa de trabajo. Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo, y eso nos ha aburrido ¿verdad? En este y en otros periodos, medio contra el trabajo. Hay una visión, una autopercepción no de todos, ¿verdad? O sea, yo soy viceministro, muy bueno, pero hay como una visión como que nosotros queremos tratar de protegerle al trabajador. De un enemigo X que es su empleador. Claro, y tanto le protegen que no tiene empleador. Sí. Entonces, se convirtieron como en el suegro Argel, que ningún candidato califica para la hija, y entonces la hija se convierte en solterona. Asimismo, es una muy buen ejemplo. Entonces, es tanto lo que le cuidas ya al trabajador que no hay forma que nadie le quiera tomar para trabajar. O sea, entonces, y más eso, ahora que emergen estos empleos vía internet, transnacionales y demás. Y esos son, lastimosamente, nuestra población no está suficientemente capacitada, porque ahí tenemos que hablar también del tema de educación, que siempre es transversal en todo, ¿verdad? Pero igual, para poder acceder. Ya en mi barrio nomás, y un vecino hace videojuegos desde su casa. Y le pagan en Inglaterra, seguramente. Y sí, le transfieren no sé dónde. Pero bueno, el tipo tiene una cuenta, le transfieren ahí la plata. Pero yo estoy seguro que él no ha de tener ni un papelito acá en la interna. No. Y justamente ese es el tema. O sea, cuando nosotros durante 9 años, menos 8 años, le preguntamos a la gente si quería pagar impuestos o no, para sacar uno de nuestros barómetros, ¿verdad? La gente no quiere pagar impuestos. Y la gente no quiere pagar impuestos en todo Occidente, no quiere pagar impuestos. A excepción de Suiza y Dinamarca, que creo que hicieron algunos referéndum y perdieron, porque en realidad no sé por qué, porque son de otro planeta, qué sé yo. Pero la verdad es que nadie quiere pagar impuestos. Pero cuando le cambiamos, cuando se le hizo el mentoreo, y hay que decir, se portaban muy bien, muchos funcionarios de tributación, muchos funcionarios del Ministerio de Trabajo, muchos funcionarios del Banco Nacional de Fomento, y por supuesto la gente de Itaú, Coca-Cola y Mentu que se fueron a trabajar ahí en el lugar, más los chicos de Taxit que hicieron un software que se llama Máscara, porque sabemos nosotros que solamente hasta los contadores se pierden de Marangatú. Pero vos querés que doña Juana haga su resimple. Sí, ella puede hacer su resimple supuestamente. Imposible, ¿verdad? Entonces la idea es que esa señora pueda estar sin costo inscripta en 24 horas. Esa es la idea. Si bien no hemos logrado el sueño de helado, nos hemos acercado mucho planteando lo siguiente. Le dijimos a la gente, bueno, ustedes tienen la posibilidad de hacer esto para ganar una proyección de 80 a 100 millones de guaraníes al año. Obviamente no le va a dar para comprar su primer avión bimotor, ¿verdad? Sí. Pero obviamente para que una persona pueda tener una proyección de venta, y vos le decías, y sabes que 8% va a ser tu impuesto, le decíamos. No, peñas son cera. Son cera, te digo, así no decíamos. O sea, cuando invertís la fórmula y le decís, acá está tu recompensa y lo que vas a tener que pasar es esto.
en esa situación de decirle, acá está tu recompensa y lo que vas a pagar es esto, que es re simple, nosotros estimamos que hay 1 millón de personas. El problema nomás es que ahí vos te ves con un órgano que es el tributario fundamentalmente, pero yo conozco de primera mano, y seguro que vos también, el caso de amigos. Mi señora tiene una EAS. Y por ejemplo, tiene que igual estar escrita en IPS, aunque no tenga movimiento. Sí. O sea, tenés que estar ahí. Si no tenés nadie, tenés que presentar sin movimiento. Tenía una sociedad anónima pequeña también. Y yo digo, ¿cómo? Esperan un poco. No tenés ningún empleado, aunque sea una forma jurídica de sociedad anónima. En la cabeza de quién cae que te tengas que ir a escribir patronalmente si no tenés todavía nadie. Por ejemplo, Sí. estamos hablando de una persona incluso contadora, tiene una formación un poco más, y tiene tiempo entre... Ahora, a mí me tocó cerrar una empresa de 17 empleados. Uno no. 17 empleados, una empresa, una cuestión muy pequeña. 1 año y medio me tardé en sacar la resolución de cierre de la empresa. Todos los funcionarios pagados, indemnizados, felices la vida, ya con otro trabajo. No, pero lo que pasa es que falta el sello, que no sé qué, de lo otro. No, pero tiene que ir a ver el lugar. ¿Y no, eso es con el Poder Judicial también? ¿O solamente eso, no, eso es solamente ante el Ministerio del Trabajo. Bueno, en IPS terminamos antes. Sí. A eso voy. Antes Cada terminamos. uno es tipo una, no sé si decirlo así, va a sonar demasiado antipático, pero es como que sabes por dónde entrar, pero no sabes por dónde salir. Una vez adentro. Muchas veces así, ¿verdad? Okay. Incluso tener el fenómeno de la inflación de medidas administrativas, ¿verdad? Que te crean gravámenes, te crean... Tener un tema que va hasta también otro círculo vicioso. Se generan estas cosas para que la entidad tenga recursos porque le mete su famoso fuente 30. Claro. Ese es y que de dudosa legalidad constitucional, porque la fuente 30 en realidad tiene que ser creada por ley, no por resolución. Pero para cerrar la idea de una cuestión que quedó ahí flotando y no quiero que quede ahí, que es el tema del descrédito institucional, el Banco Mundial hizo un índice de percepción de la criminalidad y coincidentemente los países que tienen el mayor tamaño de la economía informal son aquellos en los que la percepción de la gente es que existe una mayor cantidad de fortaleza ante las instituciones estatales del crimen organizado. Claro. Y allí está Paraguay, está Ecuador, está Perú, está Colombia, o sea, no estamos hablando de casos demasiado disímiles como el que decía hace un rato con Finlandia. Entonces, este tema es una cuestión que no le gusta hablar a la gente, pero tenemos que dimensionarla. O sea, yo sé que es desagradable tener que hablar de estos temas, pero es una cuestión que no vamos a lograr nunca la pureza. Vamos a hablar de Dinamarca, por ejemplo. Dinamarca es el país menos corrupto del mundo. Hace cuestión de 10 años aproximadamente, ellos volvieron a medir después de los flujos migratorios que sacudieron a los países nórdicos. Entre ellos Suecia se convirtió en el país más violento de Europa. Con el tema de acoger a todos, vengan hermanos queridos, todos somos iguales ante el Señor. Y no son tan iguales a veces. Y no son tan iguales, ni tan trabajadores, ni tampoco la aceptan luego. Todo había sido, entonces en realidad para ellos las cuestiones migratorias fueron bastante complicadas. Y Dinamarca encontró de que su economía informal equivalía ya al 17% de su Producto Interno Bruto, pasando el 10, 12 permitido en los países de la OECD. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Desburocratizar. Y no hay otra, porque, a ver, la informalidad, aunque sea legalizable o sea formalizable, sí o sí, para sostenerse, alimenta la debilidad institucional, por no decir otra cosa. O sea, obviamente, para que mi puestito lomitero esté ahí, me viene el tipo de la MUNI, yo no tengo ni un papelito, algo le doy. En especie o en dinero. Entonces, ya empieza la erosión institucional. Después, esa persona y esa institución que ya hace una norma de vida, si se quiere, ese tipo de conducta,
pero lógico que va a ser más débil frente a otro tipo de crimen, a otro tipo de estructura criminal, etcétera, etcétera. Y por otro lado, otro efecto que yo creo que hay que analizar en la estructura de financiamiento del Estado, yo creo que hay un incentivo para los ministerios, las entidades que dan permiso y qué sé yo, a multiplicar todos los pasos para sacarle más al que entra. Es como cazar dentro del zoológico, claro. Son los mismos. Entonces, cada día sale una resolución nueva, cada día sale eventualmente una exigencia nueva, un registro nuevo. Bueno, y entonces eso, vos que todavía estás por fuera, en vez de, bueno, ¿para qué voy a entrar yo acá? Realmente es complicado porque no es que, bueno, tengo algunos servicios, algunos beneficios, etcétera, pero por otro lado entro también en un ámbito en el cual no sé dónde va a parar esta inflación regulatoria. Claro. Y así como está, no vemos que haya perdido fuelle esa inflación regulatoria. No, la burocracia tiende a crecer. Y la inercia, si la dejamos ir movilizándose siempre al mismo lado. Espontáneamente. Sí, y no solamente eso, sino que también adopta nuevas formas. O sea, tenés una burocracia nacional, tenés una burocracia municipal. Entonces vos tenés... ¿A qué punto nosotros nos gustaría llegar? Nos gustaría llegar al punto de que con una sola boleta de impuestos vos le hagas correr a cualquier tipo de inspector que venga, así sea de la Nunciatura. Sí. No, el perdón de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. O sea, pero vos tenés ya, yo pagué ya mis impuestos, vos no tenés por qué molestarme. Mira, a nivel nacional se hizo la reforma tributaria. Sí. A nivel municipal nunca. Hasta ahora seguimos teniendo una ley la 86. Ordenanza tributaria a nivel municipal. Tiene más páginas que toda la ley tributaria nacional. Sí. Y todos los años, ítem por ítem, que el cartel de tal cosa, si es de tal dimensión, si tiene si es de neón o no, si... Entonces, eso finalmente liquida cualquier posibilidad de desarrollo real. Yo conozco de inversiones que van a generar puestos de trabajo formales en relación de dependencia entre 300 a 400 puestos de trabajo decente, que están parados por resoluciones municipales. Sí. Vamos a ir al ejemplo más concreto, el tema de los permisos de construcción. O sea, ahora para el municipio de Asunción, experiencia directa, para hacer una inversión relativamente importante, una estructura relativamente importante, vos tenés como mínimo de 8 a 12 meses de trámite. Esos 8 o 12 meses de trámite es dinero que está parado en vez de estar ya circulando en los salarios de los constructores, generando todo el efecto multiplicador de la inversión, ¿verdad? O sea, posponemos un montón de ingresos para mucha gente, 1 año, 2 años, etcétera, etcétera, solamente porque se me traba un impuesto. Sí, una entidad. Sí. Y los incentivos se han sacado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay incentivos para el tema de construcción sostenible que hace que se pueda utilizar mejor el agua de la lluvia, que se pueda utilizar mejor los espacios abiertos, el aire acondicionado, reducir el costo de uso de energía. Y eso tenía un 50% de descuento en el impuesto a la construcción. Y fue derogado por el intendente junto con el concejal Wagner hace poco, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, en vez de tratar de decir, bueno, voy a tratar me va a costar un poco más la hora, sí, pero voy a tratar de... Bueno, eso recuperó después. Eso va recuperando, o sea, hay cadenas de supermercados que los locales donde tienen su cocina fueron construidos con estas normas y hoy en día gastan ni el 30% de lo que están gastando los otros locales en servicios básicos, agua y energía eléctrica principalmente. Entonces, ¿dónde está el incentivo? Y no hay un incentivo, hay solamente un castigo. Entonces, lo que nosotros decimos... decía yo, en primer lugar, el tema de borrar las exigencias. O sea,
No me digas más que Pero me tengo borrar, que ir. ¿no? Hay que ser radical. Sí, no, acá hay que ser absolutamente radical. E incluso estamos pensando hasta en una ley, por aquí estamos hablando, como le decía hace un rato, de resoluciones. La otra es el tema de la presencialidad absoluta para personas que van a estar en el nivel más bajo, en la base tributaria. Y, lógicamente, tratar de estimularle también al funcionario de que si en realidad ellos llegan al 1.000.000 de contribuyentes, también tengan un premio de ellos, ¿verdad? Pero ahí tenemos otro tema, Seba. Una parte es la cuestión tributaria de ser contribuyente. Después tenés desde tu marca. Te toma Sí. más tiempo hacerte tu marca. Y sabemos a nivel comercial, el principal activo de una empresa es su marca. Sí. Recuerdo procesos en los cuales me tocó estar, que en DINAPI y cosas, esa voz te tomaba 2 años, 2 años y medio. Sí. No, y Porque ese el sí. concurso, que la oposición, Sí, que alguien que te, no sé te qué, protestan que te y- protesta, el logo, los colores, las letras. Bueno, y sigamos sumando, porque eso no es sumar. Yo puedo sumar contribuyente todavía medio rápido, como Sí. es. Después tengo, qué sé yo, si voy a ir a procesar, vamos a hacer sésamo, formato barrita de cereal, nomás ahí ya, chao Pinela. Pasar Dinavisa, pasar registro de establecimiento. Si le metes miel a tu barrita, tiene que traerse Naxa, porque la miel viene de la abeja, que es ganadería. Erea. Así vamos y vamos y vamos y vamos. O sea, yo puedo entender también ciertas cosas razonables con lo que sea alimentos, manipulación y qué sé yo. Pero después creo que esta súper explotación de normas y qué sé yo, y conspira totalmente con ese esfuerzo formalizador, digamos. Y allí nosotros la propuesta que tenemos y que finalmente el tema de una recomendación de una política pública es pasar ya de los controles pre a las declaraciones juradas y a un sólido sistema de fiscalización muy bien comunicado. O sea, yo presento una declaración jurada como se hace en los Estados Unidos de Norteamérica. A mí me tocó eso en Canadá. Por ejemplo, la licencia ambiental, la estuve viendo ahí. En realidad la licencia ambiental se presenta con un plan, con el, qué sé yo, especialista en temas ambientales, más el agrónomo, lo que sea. Hacen el plan, presentan al ministerio correspondiente o la oficina ahí del ambiente, de control del ambiente, con carácter de declaración jurada, como vos decís. Claro. Y bueno, y se sortean X candidatos haciendo cada mes, se va y se fiscaliza. Igual vos si te pillan. Ese es el tema. Cuando te pillan, no tiene que haber ningún tipo de escape. Fuera del papel Sí. que vos presentaste, que firmaste. Entonces, nosotros creemos de que no existe otra forma, porque de hecho, nosotros en el Paraguay no tenemos la capacidad de controlar los establecimientos que tenemos hoy. Entonces, tenemos que pasar a un sistema de declaraciones juradas, tenemos que pasar a un sistema de profesionalización en el proceso de fiscalizaciones y a un sistema de fiscalización que sea absolutamente público y trazable. Estos funcionarios se fueron a este lugar, acá publicamos, está online en tal lugar. Eso no puede decir que a uno ya le cueste dinero, ¿verdad? O sea, esto uno puede subir a su página del Facebook y ya queda relativamente difundido públicamente, podemos decir hasta con certeza de día y hora. Y finalmente, si ese local mintió con respecto a sus las condiciones a las condiciones que ellos dijeron tener, pues entonces tendrá la multa o el cierre o la suspensión o lo que fuese, que lo que dice en sus leyes. Lo que no podemos permitir es que los funcionarios se sigan haciendo de su sueldo a través de la extorsión, porque eso es lo que ocurre hoy. Y las MIPYMES, y con esto me gustaría terminar, las MIPYMES son esa gran fuerza que tienen que dar a esto el andamiaje económico. El 66% de las MIPYMES no tienen registro. No tienen ningún tipo de registro. Y cuanto más pequeña la MIPYME, es más susceptible a ser informal. Y en teoría esa base de la pirámide es la que le da capilaridad al sistema. Y si nosotros decíamos, si como Coca-Cola, Cervepar, Nutrihuevos, son marcas muy prestigiosas, están trabajando en pro desarrollo, ellos dicen, pues si nosotros podemos llegar hasta estos lugares, nuestros
camiones pueden llevar también el sistema de formalización para estas personas, ¿verdad? Y hemos visto procesos con Nutrihuevo, por ejemplo, espectaculares de formalización, donde la empresa se encarga de formalizar sus puntos de venta. Y eso le entrega significa, no sé, 20 millones de guaraníes en materia prima, en este caso es un commodity que es el huevo, y retorna finalmente en la cadena en 100, 200 millones de guaraníes, dependiendo de cuál es el nivel de esfuerzo que le pone el comerciante. O sea, no estamos hablando de cosas que no vimos nosotros mismos, no estamos hablando de cosas que... Sí, estamos hablando de cosas que ya funcionaron, pero sí estamos lógicamente tenemos que llegar a un acuerdo político mínimo, que tiene que ser político finalmente, de que no se permita a ningún concejal, intendente o funcionario municipal ir a fundir una empresa, que es lo que ocurre. Cuanto más lejos nos encontramos de Asunción, es más fácil que ocurra eso. Y eso que no hablamos del mar Claro, no, eso ya es... No hablamos del Senave, que sabemos, hay temporada de caza, como se dice. Exactamente, y yo creo que ahí es una cuestión que se va a ver en los próximos años si es que nosotros logramos mantener este grado de inversión. Porque ojalá que este tipo de cuestiones que estamos hablando no revean eso, porque uno cuando se está en el club de los ricos o en el club de los mejores alumnos y vuelve al club de los regularcitos, es peor. Sí. Y eso es una tarea muy importante. Esta va a ser una tarea muy importante para que el dinero realmente se mueva, porque hoy la gente te dice, no se mueve el dinero, y básicamente es por esto. Pues yo creo también ahí que hay dos grandes tareas pendientes. A nivel legislativo, tener que simplificar todo lo que es las estructuras, vamos a decir, de los diferentes ministerios, su secretaría. No sé cuántos ministerios, ya perdí la cuenta. Y tenemos 17 ministerios y tenemos 33 secretarias. Para un país como este. No, y cada uno te crea su propio mundo, ¿verdad? Sí. Su propio código y qué sé yo. Eso por un lado. Esto hay que racionalizar. Y hay que simplificar, y ahí también hay que simplificar y reducir la cantidad de ministerios y secretarías y demás. Muchas veces se hace secretaría porque el ministerio original no estaba cumpliendo, entonces la gran solución es más Estado. El Estado sí. No me funciona, tengo que hacer más Estado. Y el otro tema a nivel municipal, yo rescato la tributación municipal, sigue siendo el siglo XIX. No, y es que lo que pasa es que no hay la motivación política se radica principalmente en no querer cobrarle a tu vecino porque vos querés la reelección. Entonces, ese es un problema central. Total, los royalties me van a venir. Bueno, ahora va a pasar lo siguiente. O pata más los royalties. Hasta la famosa este año... pereza fiscal era... Sí, la famosa pereza fiscal, para no llamar un nombre bastante interesante, ¿verdad? Entonces, allí los municipios van a tener que entender qué es lo que tienen que hacer. Se le cortó el chorro. Lo primero que tienen que hacer es tener un catastro, porque ¿cómo van a saber ellos a quiénes le van a cobrar el impuesto si no saben quiénes viven dentro de su municipio, ¿verdad? Y este proceso va a ser definitivamente doloroso en primer lugar, y en segundo lugar va a tener momentos de que van a requerir una gran decisión política. Y hay que simplificar para mí, porque si mal no recuerdo, había como 45 tributos municipales. Sí, y cada uno con su escala, y creándose, ¿verdad? Dependiendo del tipo de industria o de actividad económica, se van generando. En los lugares donde se levantan, aquí veo nomás una antena de telefonía móvil, ahí ya crearon un tributo para la antena. Pero esa antena ya pagó la instalación en Conatel, ya pagó en el MADE su estudio de impacto ambiental. Y entonces viene el real intendente y quiere volver a pagarle. Entonces, obvio, no existe ningún tipo de persona que se sienta segura en este país con ese nivel de azar que se maneja el tema, porque realmente es eso, ¿verdad? Aleatoriedad. Y una aleatoriedad, ¿verdad? Es azaroso, ¿verdad? Y si yo tengo un amigo finalmente que es senador, le va a llamar al intendente y le va a parar, pero no todo el mundo va a tener un amigo, ¿verdad? Y eso también es parte de la gran informalidad que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, Seba. Mira, hoy rascamos nomás el tema. Sí, no, esto va para, no sé, horas y horas. Horas y horas. Un gran saludo también a Hugo. No pudo estar hoy acá, con nosotros, pero gran profesional también. Yo creo que la labor que hace de Mentu, yo recibo todos los días las notas de Mentu, me son muy útiles, así que un gran trabajo también. Un saludo para él. Te agradecemos tu tiempo. Vamos a seguir seguramente desgranando estas cuestiones. Hay muchos temas que vos manejás más allá de lo que hoy tocamos,
Pero bueno, quedará para futuras entregas, futuras emisiones en los espacios que de Prodynamics queremos acercarles a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos y quedamos hasta la próxima.